Hola Joaquín, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola chiquillos, Hola, profe. ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí estamos. Qué No, bueno. estaba esperándolos. ¿Qué pasa? Juan Carlos no puede ingresar, no hay caso. Ahí. Yo chicos, con mucho ánimo, un nuevo día, se ve que está relativamente más simpático el día. Hay unos claritos de sol, como un signo de como más, no tan fome los días, estuvieron más o menos un poco gratos. Por lo menos se ve un poquito más simpático. Ojalá no llueva tanto hoy día. Dicen que va a llover igual. Bueno, chicos, con más ánimo, más energía, un día más, un día menos, ojalá, de esta cosa. A pesar que por lo que nos dije, hemos ido escuchando, esta cosa no tiene buen pronóstico. Así que, bueno, hay que hacerse mucho ánimo y ojalá que podamos terminar lo mejor posible. Bueno, chicos, vamos a comenzar con una nueva, o sea, con la última parte, digamos, del gran tema que estamos revisando. Eh, para ubicarlo para que no nos perdamos del trabajo que comenzamos a hacer, el Ministerio nos pide 4 grandes temas, que son ondas, y aparejado con ello va óptica dentro de ello, mecánica, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos, energía, el estudio de la energía, y el estudio de la electricidad y el magnetismo. Obviamente, en un año normal,
es imposible verlo. Y menos en un año así como el que tenemos. Eh, por lo tanto, lo que nosotros hemos tratado de hacer es revisar un poco lo de óptica y lo de ondas, y vamos a terminar de revisando un poco de espejos, y eso nos vamos a demorar unas cuantas semanas. Y después veremos algo de mecánica. No sé hasta dónde llegaremos con eso. Yo creo que eso es lo que vamos a alcanzar en este año, con lo irregular que va a ser. Eh, pero queda un tiempo más y no sabemos cómo va a seguir esto adelante. Tratemos de hacer todo lo que podamos y con la mejor voluntad posible. Bueno, chicos, entonces hoy día vamos a ver espejos, pero vamos a recordar lo último que vimos. Hemos visto hasta el momento ondas, y una de sus características, una de sus manifestaciones es el tema de la luz. Eh, Recordando siempre que la luz tiene una característica como dual, es decir, no es ni onda exclusiva ni es partícula. Y ya les dimos varios ejemplos del por qué. Onda no puede ser, partícula, no solamente puede ser partícula porque ciertos fenómenos como la refracción, que implican el choque de un haz de luz y su regreso, pueden ser explicados particularmente por la naturaleza particular de la materia, en este caso de la luz. Pero no explica el fenómeno de la refracción, es decir, cuando la onda atraviesa un medio material a otro medio material, es decir, cuando pasa del aire al agua, por ejemplo, o atraviesa un vidrio, donde son dos medios distintos. Si fuera solamente materia, aunque fuera un vidrio, el haz tendría que chocar y devolverse, si fuera un vidrio, aunque fuera translúcido. Entonces ese fenómeno la partícula no lo explica, el que puede atravesar. En cambio, el comportamiento de ondas sí lo puede explicar. Por lo tanto, y el comportamiento de onda, solo de onda, no puede explicar el otro, el que pueda regresar, lo que llamamos la reflexión. Entonces, los dos son necesarios y por lo tanto podríamos indicar que es un fenómeno dual, es decir, una explicación dual, a pesar que es un poquito más que eso, pero ya el próximo año podrán profundizar un poquito más en eso. Y por el otro lado, recordar que la luz tiene características eh, o comportamientos eh, o forma de estructura de desplazamiento lineal, línea recta, es de componente electromagnético, es decir, se puede desplazar en cualquier medio, incluyendo el vacío, y de forma transversal. Aló, profe. No, se le cae el internet. Ay, entonces no soy la única que pensé que BDR. era la única. Ay, ¿y por qué no los veo? O sea, no salen sus camaritas. ¿Dónde está? Ay, qué mal.
Perdón, chicos, esto es un problema doméstico más o menos complicado, así que lo tuve que dejar. Ahí volvió. Perdón. Esto es un problema doméstico más o menos complicado, así que... por eso lo tuve que dejar, lo siento. Espero que no se me vuelva a repetir, pero discúlpenme. Y como les decía, el tema de la naturaleza electromagnética, es decir, la luz puede pasar por cualquier medio, vale decir, un medio material, sólido, líquido, gaseoso, e inclusive un medio sólido que a veces nos cuesta entender que la luz puede pasar por un medio sólido, pero sí, por ejemplo, un cristal, ahí lo atraviesa perfectamente. Quizás los medios opacos les cuesta, es más difícil comprenderlo, como por ejemplo un pedazo de madera, ahí ya no lo atraviesa, no puede reflectar. Pero lo que es característico de la onda electromagnética es que puede pasar por un medio vacío y que es distinto al sonido. Y lo otro que tenía la luz era una característica que habíamos mencionado rápidamente para no comernos el resumen, es que tenía fuentes distintas, como una fuente primaria, por ejemplo, puede ser una fuente natural, el sol, una luciérnaga, etcétera. Fuentes secundarias o que eran originadas por el hombre, o fuentes secundarias, que eran las reflexiones de esa, por ejemplo, el caso de la luna, que reflectaba la fuente primaria, que era el sol, porque la luna, recordemos que es una estructura que no puede originar luz propia porque es una estrella que ya ha terminado su ciclo. Por lo tanto ya no es considerada estrella, es un manto rocoso solamente. O hay también fuentes naturales, un mismo organismo, por ejemplo la misma luciérnaga o un pez que está en las profundidades, que por reacciones químicas emite luz. O fuentes artificiales como, no sé, una, una vela, que son ejemplos de luz. Y la luz presenta todos los fenómenos que ya vimos, que se descompone, que se difracta, se refleja, se transmite, se puede absorber el tema de los colores, vimos que si se absorbía completamente daba el color negro, si se reflejaba completamente daba el tono blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Y más o menos eso es lo que es característico de la luz. Ahora nos vamos a sentar cómo ella se va a comportar frente a un medio material. Y vamos a mirar el medio material. Y ese va a ser nuestro trabajo de ahora en adelante. Mirar, conocer los espejos, que es un medio material. Espejos de diferente tipo, cóncavo y convexo. Los lentes, divergente y convergente. Vamos a también aplicar el concepto de los mismos lentes que nosotros usamos, los lentes que se utilizan en la óptica, los lentes que se utilizan para mirar el objeto a la lejanía. Las figuras, comprender cómo se generan las imágenes dentro de los espejos. ¿Por qué, por ejemplo, un niño, un pequeño, recién nacido, en los primeros estadios de su vida, si uno hace la experiencia de colocarle una vela delante de ellos, el niño obviamente no comprende y apenas recién está generando el concepto de imagen. El bebé lo que va a tender a ver que la vela, la llama es lo que se mueve, por lo tanto le llama la atención el movimiento y tiende a atrapar, va a tender a atrapar cualquier cosa que se mueva. ¿Y por qué mueve la mano? No en dirección hacia arriba, que sería lo lógico, porque arriba está la llama encendida, sino que tira la mano hacia abajo. Sus manos se dirigen hacia abajo, hacia la parte inferior de la vela. ¿Qué elemento óptico está ocurriendo ahí que nosotros invertimos en la imagen y que nuestro cerebro se acostumbra a ver en forma, imágenes las invierte y nuestro cerebro las vuelve a convertir en nuestro interior? ¿Qué proceso óptico está ocurriendo ahí? Vamos a reconocer el proceso de la visión, reconocer los defectos y visión más comunes por los cuales se usan
los lentes, o sea, astigmatismo, miopía, todo eso, vamos a entender ese fenómeno y lo vamos a aplicar. Más o menos el campo que vamos a estar aquí por un tiempo. Vamos. Primero vamos a reconocer el espejo y los tipos de espejos, las imágenes y la visión y efectos de visión que hay. Hoy día solamente vamos a introducir. Vamos con conceptos. Como siempre le digo, ojalá tratar de interrumpir lo más que se pueda. Ojalá interrumpir al máximo la clase, en el sentido de preguntar todo lo que se les ocurra. Veo chat. Sale, vaya. Hola a todos. Bueno, imágenes y espejos vamos a empezar a estudiar. Partamos como una introducción. Recordemos entonces lo primero que tenemos que mirar. ¿Por qué podemos ver los objetos en la naturaleza en general? ¿Por qué podemos observar lo que vemos en la naturaleza? O sea, para nosotros es súper común poder ver. O sea, quizás el tema el conflicto se plantea cuando yo tengo la dificultad de visión o ligeramente pierdo la capacidad de ver. Y el tema parte por el simple proceso de la emisión y reflexión de la luz. Todos los objetos emiten y reflejan luz. Y por eso yo tengo la capacidad de ver los objetos. Recordemos que el tema de la luz, los objetos absorben luz y emiten ciertos rangos de la luz blanca, ciertas longitudes de onda. Por lo tanto, lo vemos con colores diferentes y los podemos apreciar. Pero los podemos apreciar porque están emitiendo ciertos rangos de luz. Entonces, la luz que proviene de esos objetos, de alguna forma, viaja a nuestros ojos y así nosotros los podemos ver. Entonces, en el fondo, nosotros vemos porque lo que estamos observando es el producto de la emisión o refracción de la luz que llega a cada uno de los objetos que, por ejemplo, están presentados acá en la transparencia. Entonces, la luz es vital para poder ver. Y por eso cuando hay ausencia de luz, nosotros, aunque parezca de perogrullo, nosotros no podemos observar, no podemos ver, o nos cuesta generar imagen. Y nuestro ojo tiene que hacer todo un proceso adaptativo cuando hay dificultades para encontrar ese haz de luz. Y por eso vamos adaptando la estructura del ojo hasta que logramos encontrar esa longitud de onda que nos permite generar la imagen. Lo que ocurre cuando es de noche, cuando estamos en una pieza muy oscura, etcétera, etcétera. Pero si hay ausencia total de haz de luz, no puedo generar imagen. Por lo tanto, nosotros necesitamos la luz porque la luz en el fondo es emitida o reflejada por los cuerpos. Los cuerpos absorben frecuencias de luz y eso lo hemos observado en el tema de los colores, lo hemos observado, ustedes lo observan en el tema de procesos biológicos como fotosíntesis, etcétera, etcétera. Todos los cuerpos siempre están absorbiendo o reflejando la luz. Ahora bien, en general en nuestro entorno usamos, y desde antiguo, no solamente desde hoy, desde la antigüedad, los griegos, los egipcios fundamentalmente, empezaron a usar, y también pueblos más antiguos, empezaron a usar el espejo. El espejo nace fundamentalmente de elementos no vidriosos al principio, sino que eran metales pulidos. Por eso se logra uno comprender ciertos textos antiguos que hablan de que la figura se ve tan borrosa como en un espejo.
Entonces, como que se contradice, o sea, si en un espejo uno ve clarito una imagen, entonces, chuta, ¿cómo yo puedo ver borroso como un espejo? Sobre todo cuando uno ve textos, sobre todo que los ve escritos en libros bíblicos. Y los libros bíblicos, nosotros sabemos que su construcción, sobre todo los veterotestamentarios, o sea, se refieren a los del Antiguo Testamento, son una recopilación de textos que son de algunos de 1000 años antes de Cristo, otros de 500, 300 años antes de Cristo. Entonces son libros bastante antiguos. Entonces uno no logra comprender muchas veces el texto. ¿Cómo pues se puede decir, yo veo tan borroso como al mirar un espejo? Ya, entonces tenemos que comprender el contexto. Pero el espejo primitivo no es entonces el espejo de hoy día de un carbonato, de silicio, como son los primeros vidrios. Son fundamentalmente hechos a partir de metales que fueron pulidos y donde se veía una pequeña reflexión de imágenes, que obviamente eran muy borrosas. Entonces, eso es más o menos la construcción de un espejo. Ahora, los espejos son superficies pulidas que reflejan en forma muy ordenada hoy en día hasta el 100% de la luz que incide sobre ellos. O sea, no es lo mismo. Por eso, el proceso de construcción de espejos, sobre todo los espejos que se utilizan para microscopía, microscopios ya ópticos, o microscopios, o telescopios, o macroscopios, dependiendo de la estructura, son pulidos no un día, no 2 días, no 2 horas. Hay algunos que, sobre todo los satélites, los que se utilizan para astronomía, son pulidos durante 2 hasta 3 años, en forma constante, y no con una piedra común y corriente, sino con la piedra más dura que hay en la Tierra, o sea, con el elemento más duro que hay en la Tierra, que es el diamante. Entonces, así se logra la perfección y la reflexión, es decir, que todos los haces incidentes se reflejen en un 100%. Y es la única, o sea, es uno de los mecanismos de lograr ese fenómeno. Esa es una idea. Entonces la luz rebota en los espejos y no permite ver un reflejo de la imagen de los espejos, o sea, se ve solamente el haz de luz. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá tener presente siempre? Yo dije 2 cosas en este ratito que son importantes tener presente. Dije que para obtener un espejo perfecto necesito pulirlo con un elemento el más duro de la naturaleza. Y ahí hay que recordar que el elemento más duro de la naturaleza es el diamante. Y ahí hay que recordar el concepto de qué significa ser duro. Duro no significa que no se rompe, porque un diamante se rompe y yo tomo un diamante y le pego con un martillo y lo rompo en 1000 pedacitos. Dureza en química significa la capacidad de rayar. Es decir, yo con un diamante puedo rayar cualquier superficie, escribir mi nombre en cualquier superficie. Pero con otros elementos, como por ejemplo acero, yo no puedo escribir sobre un diamante, o no puedo escribir sobre otro elemento, con otros elementos. Aunque sean más resistentes, que es distinto. Uno los puede ver aparentemente más fuertes, más resistentes, pero esa capacidad de escribir, por ejemplo, yo con un diamante puedo escribir en cualquier superficie, un metal, puedo escribir mi nombre, puedo escribir cualquier cosa, porque tiene la capacidad geométrica y la resistencia geométrica de escribir. Y esa capacidad es lo que se conoce como dureza. Y con esos elementos se pule. Esa es la primera idea. Y segundo, un espejo tiene mayor calidad mientras más luz refleje.
Por lo tanto, si refleja el 100% de la luz, es un espejo lo más perfecto posible. Ahora, un espejo puede ser plano, como el que está mostrado a la izquierda, o puede ser esférico, como el que está mostrado a la derecha, es decir, que tiene una curvatura. Ahora, cuidado con eso, porque no todos los espejos son 100% planos. Esféricos es más fácil, pero no todos los espejos que se definen como planos son 100% planos. Y prueba de ello son las tiendas comerciales. Las tiendas comerciales generalmente, salvo con normas que se han instaurado últimamente, generalmente usan ciertas curvaturas en los espejos, muy someras, como para hacer que los cuerpos se vieran mucho mejor con las ropas que ellos vendían. Entonces era una forma de engaño para vender más. Eso. Ahora bien, miremos el tema de los espejos planos. Ahí tenemos una imagen. El nombre lo está diciendo. Su superficie es pulida, planita. La forma del reflejo es idéntica a la imagen que está frente a ellos. Miremos, pensemos en el espejo que está en nuestro baño. Pero invierten el lado de la cosa. Si yo me ubico, pensemos hoy día en la mañana cuando se levantaron los que se han levantado y se ubicaron frente a un espejo y levantaron, como dice el texto, levantaron, estaban lavando los dientes. Yo me lo lavamos el diente con la mano derecha y nos lavamos y miramos la imagen del espejo. Se ve en sentido contrario. Lo que se llama imagen especular, o imagen de espejo, o imagen virtual. Entonces, siempre en un espejo plano, la imagen formada en ese espejo es virtual. La imagen que se genera es virtual porque no es la imagen real. La imagen real está en un espacio, donde, por ejemplo, acá tenemos la imagen de la persona. La imagen que se forma está al otro lado del espejo, por lo tanto, no es una imagen real, es una imagen virtual. Derecha porque conserva la misma posición. Ojo, derecha porque tiene la misma posición. O sea, no es que esté invertida. Si yo la miro como un vector, van en la misma dirección y sentido. Misma dirección y sentido. No es que esta está hacia arriba y la otra está hacia abajo, por lo tanto está a la derecha. Y tienen el mismo tamaño. En un espejo plano no es que una esté más grande y la otra esté más pequeña. Yo mantengo la forma. Si el espejo es completamente plano, yo no me veo ni más grande ni más chico. No me veo ni más gordo ni más flaco. Si el espejo es realmente plano. Si el espejo tiene una curvatura, yo me voy a ver más grande, o me voy a ver más chico, o me voy a ver más gordo, o me voy a ver más flaco. O me puedo ver invertido inclusive. Pero si el espejo es plano, absolutamente plano, como el que como los que tenemos en casa, la imagen que genero de mí no es una imagen real, por eso se llama imagen especular o virtual. Está en la misma posición, o sea, en la misma dirección y sentido, o sea, a la derecha, y de igual tamaño. Por lo tanto, si yo tengo un objeto, va a ser de la misma forma. El objeto que tengo acá, por ejemplo, si supongamos acá tengo una taza y esta taza tiene esta altura, la taza, el observador va a ver la taza de la misma altura. Supongamos que esta es la taza, este objeto es una taza, la vamos a dibujar acá. Es un vaso, este objeto que le vamos a colocar, no es el color más apropiado para esto. Vamos a colocarlo acá. Este objeto es un vaso. Chuta el vaso.
cada vez más ordinario para dibujar. Es un vaso. La imagen virtual va a ser el mismo vaso. Y el observador va a ver el vaso del mismo tamaño, en la misma posición, no lo va a ver al revés, ni lo va a ver ni más grande ni más chico, lo va a ver del mismo tamaño, en la misma posición, y en el mismo, perdón, en la misma dirección y en el mismo, recuerden que dirección es esta línea, la línea, y el sentido es la flecha. No es que esté el vaso dado vuelta, al revés, en sentido contrario. Entonces, a eso se refiere. Y el observador es el que está mirando la imagen. Ahora bien, no se fijen todavía en la línea de los puntitos porque eso lo vamos a ver en un ratito más. ¿Y cómo lo observa acá? Acá vemos la imagen. ¿Cómo se va generando entonces la imagen? Porque hay una distancia entre el espejo y el objeto que va a ser igual a la distancia entre el espejo y la imagen virtual. Al hacer iguales estas dos distancias, las imágenes son del mismo tamaño. Y esto se da solamente porque el espejo es un espejo plano. Si este espejo tiene una leve curvatura, estas dos distancias no van a ser iguales. Por lo tanto, al no ser iguales, estas imágenes no van a ser iguales. Una puede ser más grande, otra más pequeña, otra más ancha, otra más delgada, dependiendo del tipo de espejo. Detenemos. Antonio. Antonio Mena. O Joaquín. Joaquín Salazar. Joaquín parece que no tiene chat porque siempre me contestaba el chat. No tiene ahí, ¿cómo? Joaquín, te consulto y me responde por el chat porque no tienes. Joaquín. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que si yo tomo un cepillo de dientes frente al espejo de mi baño, el cepillo de dientes que yo veo sea del mismo tamaño? ¿Cuál sería la condición? Que el cepillo de dientes sea del mismo tamaño y no sea ni más grande que ese cepillo de dientes que yo veo en forma virtual en el vidrio, al otro lado del vidrio, que no es real, porque es virtual, porque no lo puedo tomar, ese cepillo de dientes el que tomo es el que yo tengo en mi mano. Ya, sí, ya son más técnicos, pero la pregunta es, ya, pero vamos a la pregunta, más simple todavía. No nos vayamos por los ángulos y todo eso, porque ahí no entramos en otra historia. Que las imágenes sean iguales en tamaño, en altura y en dirección, en todo, que sean de igual tamaño. ¿Qué es lo que necesito? Exacto, solamente eso. Eso es lo que necesito. Eso es lo importante, que el espejo sea plano, nada más. Que el espejo sea plano. ¿Y qué otra condición qué otra condición coayuda? Que las distancias entre el espejo y la imagen sean idénticas. O sea, más bien, no es que va a coayudar, sino que como resultado de que el espejo es plano, la distancia entre el espejo y la imagen van a ser iguales. Porque si estas distancias son distintas, van a ser el resultado de que el espejo no es plano. Eso es el problema de fondo. Entonces, ahí cuando las distancias no son iguales, ahí yo entro con los problemas y entro a generar imágenes distorsionadas. Imágenes, como por ejemplo la clásica imagen que ustedes puedan observar
Cuando ustedes van en una micro y observan ese famoso espejo, ese espejo que retrovisor en un auto, o el espejo que utiliza el chofer de una micro atrás para ver lo que ocurre dentro de la micro. Donde la imagen no es real, es virtual, y se ve una amplitud de campo mucho mayor, porque es un espejo con un espacio muy reducido, pero ve un campo mucho mayor, porque observa casi todo el espacio de la micro, y donde las imágenes virtuales se ven totalmente deformadas, pero ocupan todo el campo. Entonces, algo ocurre ahí con la curvatura del espejo que afecta la distribución de la imagen, que no es lo mismo en un espejo plano. Entonces un espejo de plano siempre, como característico, y esto es como el dogma, así que como que las cosas que hay que aprender en espejos. La imagen en un espejo plano siempre es virtual, a la derecha, o sea, se va a mantener en la misma posición, y va a ser de igual tamaño, que es como lo que hay que siempre recordar en un espejo plano. Ahora, vamos a recordar lo que son los espejos esféricos y creo que vamos a ir cerrando porque ya nos queda poquito y después nos vamos a ir a las mezclas que ustedes aprendieron en primero medio y que eran como las más entretenidas, como para ir viendo cómo se van generando estas imágenes. Bueno, el espejo plano ya lo tenemos más claro, pero el espejo esférico siempre son superficies, ojo, que las superficies tienen que ser lisas, es lo que llamarían en la antigüedad vidrio pulido. Superficie tiene que ser muy lisa. ¿Y lisa para qué? Para que pueda reflejar la luz. Ese es el objetivo, que el espejo pueda reflejar la luz. Ahora bien, y brillante, por el mismo fenómeno, para que pueda reflejar la luz. Por lo tanto, generalmente tiene los espejos tienen un elemento tras de ellos, que es una mezcla de metales, algunos compuestos de plata, algunos compuestos de aluminio, dependiendo del tipo, que permiten ese fenómeno facilitan el fenómeno de la reflexión. Y son semiesferas. Y son semiesféricos. Entonces, en la superficie reflectante se encuentra en la cara interna de la semiesfera. Cuando la superficie se encuentra en la cara interna, el espejo se llama cóncavo. Por ejemplo, en la cuchara, la parte interna de una cuchara, es una superficie cóncava. O este espejo de captación de luz como concentrador de energía, es un espejo cóncavo. Ahora bien, cuando la superficie que refleja la luz es la cara externa, la parte externa de esta semiesfera, el espejo se llama convexo. La parte externa de la cuchara es convexa. O la parte externa de una bola de magnetismo es una estructura convexa. Entonces, la parte de la reflexión del haz de luz es externa, es convexa. Pero, ¿qué tienen en común? Que son superficies lisas, que facilitan la reflexión. Segundo, que son superficies brillantes. Es decir, que tienen sustancias generalmente compuestas por compuestos o de plata o de aluminio. No es que tengan plata y aluminio como elementos puros, porque es imposible, sino que tienen sulfatos, nitratos, carbonatos de estos elementos, o mezcla de ellos, que son baños, en el fondo, que se les colocan con el fin de facilitar que la reflexión, además del pulido, sea de un 100%. Es decir, que se refleje toda la luz blanca que llega, sea reflejada. Porque si no es reflejada en un 100%, vamos a tener los vicios de reflexión. Es decir, que
vamos a ver haces de luz diferente, o vamos a poder ver fenómenos como descomposición de la luz, o sea, como pequeños micro arcoíris, porque hay problemas en la estructura del espejo, ¿no? Y eso tiene que ver con que la superficie no es lisa, o la capa externa no está completamente brillante, es decir, no tiene un baño protector completo. Lo que a veces le sucede a los espejos de sus casas, que se le despega el elemento brillante que generalmente en ese caso son de compuestos de aluminio, que ahí hay que reponerlo por completo, o hacer un baño nuevo, que es lo que más conviene. Entonces, esos son los espejos que llamamos esféricos. Ahora bien, por tema de hora no conviene ingresar a esto para ver los focos, los centros y ejes, porque ahí vamos a entrar en las curvaturas de los espejos, y eso es súper interesante, pero eso hay que verlo en su totalidad y verlo en línea, o sea, y verlo durante la clase. Entonces, lo que hemos tratado de revisar un poquito los temas de los espejos, espejos convexos, espejos cóncavos, espejos rectos o planos, y ver fundamentalmente en el primero que lo caracteriza es que sus imágenes siempre van a, o en cualquier espejo, siempre la imagen que se genera va a ser una imagen no real, por lo tanto es una imagen virtual, o que también se le llama especular, que en este caso es una imagen derecha. ¿Qué significa derecha? Que está en la misma dirección. Esto es la dirección, el eje, y sentido lo da la punta de la flecha, recordemos el concepto de vector, y de igual tamaño. ¿Y cuál es el mismo tamaño? El tamaño del vector. Como el tamaño del vector son iguales, el objeto que hay acá, que puede ser, no sé, pusimos el ejemplo de una taza, la taza va a ser del mismo tamaño. ¿Por qué son iguales las distancias? Porque son iguales los objetos, porque la distancia entre el espejo y el objeto son iguales por la disposición planar del el espejo. Y después mencionamos los otros dos tipos de espejos. Eso sería, chiquillos. Ahora, lo mismo que les dije, les recordé el otro día de la prueba les recordé el día lunes. El lunes les recordé a los del común, no, a los del electivo, que había tenido problemas con las pruebas de la actividad evaluativa de ciencias de la salud. Y se las mandé por chat y varios me la devolvieron al tiro, se pasaron, y se lo respondí al tiro. Y que el problema lo había tenido con tercero y cuarto. O sea, yo les pediría también a ustedes que en la prueba desde acá de ciudadanía me pudieran hacer lo mismo. Yo los voy a esperar todo el tiempo del mundo, pero se las voy a también tener que enviárselas así nuevamente por chat. El problema lo tuve con tercero y cuarto en el tema del drive. Así que, por favor, si ahora se la voy a juntar por el chat y me la puedan enviar lo antes posible, se lo estaría eternamente agradecido. Y agradezco desde ya los que del tercero de ustedes me enviaron la otra, porque fueron súper como diligentes, o sea, en el sentido que me la enviaron en forma prácticamente inmediata, y eso fue para mí una súper grato de ustedes que hayan hecho eso. Entonces yo ahora voy a, por el chat, voy a mandarle a todos el documento, que es cortito, el de física, para
Así lo mismo. Sí, se trata de la del link. Lo que pasa es que tuve un problema que no tengo, todavía no. El día que lo tenga claro, lo voy a entrar a explicar, pero todavía no lo tengo claro. Que me dieron una explicación, pero a mí no me quedó claro. Y cuando no me quedan claras las cosas, mejor no quiero entrar en discusiones. O sea, para mí no. Pero no me quedó claro y voy a adjuntarle ahora el chat. Ahora no tengo idea por qué no pongo. Voy a enviar a todos mensajes. Espera un poco. Ya voy. Envío al tiro. Pero no me aparece el chat, no sé por qué. No sé por qué no me aparece el chat acá. Tiro, chicos, si me aguantan un poquitito. Bueno, chicos, no sé qué problema tengo en este, pero no puedo enviárselo. Bueno, voy a tratar de buscar la forma de. O si no, se lo envío mañana. No, usted no tengo más con ustedes. Ahí yo voy a buscar la forma como enviárselo. Ya, gracias por esperar, pero no sé qué me pasó con el tema acá que no me deja enviar. Ya, ahora lo encontré. Tenía un bloqueo del documento, así que ahora se lo envío al tiro. Espérate el tiro, amor, por favor, te voy esperando. Que me enredé en una cuestión. Yo debería haber terminado ya. Me enredé en una cosa. Ay, ya, ¿dónde está metido esta cuestión? Al fin, chiquillos, lo siento, se pasaron. Lo siento, perdón la molestia.
Gracias por todo, se pasaron. Adiós, nos vemos y gracias por todo. Ahí Chao, está. profe, cuídese. Chao, y perdonen. Chao, profe. Chao, 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 gracias.